Hoy me gustaría hablarte de una palabra. Me gustaría hablarte una palabra que a mí me llama mucho la atención. Es un fenómeno que pasa en la naturaleza, pero que también pasa en nuestras vidas, hermanos. Hoy me gustaría hablar de la palabra metamorfosis. Según la Real Academia Española, esta palabra tiene varios significados y varios sinónimos que nos ayudan a entenderla. El primero de todo es transformación de algo en otra cosa. También nos dice de mudanza que hace alguien o algo de un estado a otro. Y los sinónimos que nos habla la Real Academia Española es transformación, transmutación, transfiguración, conversión, mudanza y cambio. Ahora, en el griego y latín, esta palabra está formada por meta, que significa más allá, después de, por morph, que significa forma o estructura, y osis, aplicados a nombre para indicar acciones o condiciones de estado. Esta palabra, cuando la escuchamos comúnmente, es muy fácil relacionarla con los seres vivos. ¿Por qué? Porque lo vemos en la naturaleza. Vemos que este fenómeno se sufre, varios seres vivos sufren este fenómeno a lo largo de su vida. El más común, o los más comunes, suele ser la rana. Perdón, que está uno malito. La rana, y el más relacionado, la mariposa. ¿Cuántos saben de la metamorfosis de la mariposa? Me gustaría explicarte rápidamente la metamorfosis en ese ser vivo. Y es que son 4 etapas que sufren el animal desde que nace hasta que alcanza la madurez. La primera es la etapa del huevo, etapa de la oruga o larva, etapa del capullo o crisálida y termina convirtiéndose en una mariposa adulta. Ahora, entre una etapa y otra, este ser vivo sufre cambios radicales. No se parece en nada cuando termina una etapa con el ser que era anteriormente. Y esto también, hermanos, es aplicable a nuestras vidas. Esto también, hermanos, es aplicable a nuestro caminar con Dios, a nuestra vida con Dios día a día. Vamos pasando por diferentes etapas en nuestra vida. Vamos sufriendo cambios, vamos transformando, vamos cambiando continuamente hasta conseguir alcanzar la madurez en Cristo. Ahora, cuando el pastor me dijo, Isaí, te toca predicar. Yo estaba en el sofá, estaba viendo Chosen y dejé de verla. Yo estaba ahí y ya se me acabó el mundo. Isaí, te toca predicar y a mí se me acabó el mundo. Sí, es verdad que el pastor me dijo de dónde sacar el tema, el libro Hechos, que es la visión que Dios le ha dado a ellos para la iglesia. Pues empiezo a leer el libro, empiezo a escuchar las palabras que ya se han dicho, a buscar información para no volver a repetir. Y algo que Dios me tocaba en mi corazón con el libro de los Hechos es que algo pasó en el libro de los Hechos. Y yo creo que todo el mundo sabe lo que pasó, la llegada del Espíritu Santo. Amén. Pero algo que me llamaba la atención fue el cambio tan asombroso que sufrieron los discípulos. Ya dejaron de ser discípulos, pasaron a ser apóstoles. Pero ese cambio fue brutal. Y entre Hechos 1 y Hechos 2, a veces lo pasamos de largo. No nos paramos y nos preguntamos, ¿qué le pasó a esa gente? ¿Qué le pasó a ese grupo de locos? Y me gustaría que me acompañaran hoy en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículos del 6 al 11. Dice así la palabra de Dios, yo tengo la Nueva Traducción Viviente. Dice, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaure nuestro reino? Él le contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, 2 hombres vestidos con túnicas blancas, de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, le dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo. Pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron
irse. Ahora, unos 10 días más o menos después de este suceso, se celebraba el Pentecostés. Era una de las fiestas de la tradición judía que se celebraba 50 días después de la Pascua, 50 días después de la muerte y resurrección de Cristo. Y ahí empieza Hechos 2, hermanos. Si me pueden acompañar a Hechos 2, del 1 al 4, y terminaremos leyendo el verso 40 y 41. Dice así: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Y de repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento, fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaba sentado. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otro idioma, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Después de ese suceso, sabemos que Pedro se levanta, Pedro da su primer sermón, explica a la multitud que se estaba burlando de lo que había ocurrido, lo que estaba pasando, la promesa del profeta Joel. Ya habla sobre quién era Jesús usando la palabra de Dios y termina llamando a toda la audiencia a un arrepentimiento de pecado. Versículo 40 dice: entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en este mismo día, como 3,000 en total. Padre, te doy gracias, Señor, por este día, Señor. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Ahora te pido, Señor, que tú me uses, Señor, para que puedas hablarles tú a este pueblo, Señor. Te pido que tú prepares nuestros corazones, Señor, para que esta palabra dé fruto, Señor. Y dé fruto en abundancia, Señor. No nos permita, Señor, salir de aquí de la misma manera en la que entramos, Señor. Transforma nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mi pregunta es: ¿qué ha pasado? Y lo que pasó en ese momento fue una transformación, fue una metamorfosis. Y no solamente pasó en Pedro, pasó en la mayoría de los apóstoles, en todos hubo una transformación. Y todos fueron producidos por el poder del Espíritu Santo. Ahora, me gustaría coger a Pedro como ejemplo y mencionar un par de datos sobre la vida de Pedro. Antes mencioné de las etapas de la vida de la mariposa, y ante nosotros, iglesia, estamos ante esa última etapa en la vida de Pedro, que abarca desde que recibe el bautismo del Espíritu Santo hasta que parte con el Señor. Vamos a poder ver la transformación en la vida de Pedro. Aquí también se cumple la palabra que le dijo Jesús cuando habló sobre el Espíritu Santo. Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Ahora, antes de pasar a esos datos, tenemos que ver algo: que el Espíritu Santo transformó el carácter de Pedro. Y no solo transformó el carácter de Pedro, sino el Espíritu Santo capacitó a Pedro para cumplir su propósito, para cumplir su llamado. Y por último, y es que el Espíritu Santo reenfocó y fijó la mirada de Pedro en las cosas de arriba, en Cristo. Y este proceso fue desde que recibió el bautismo del Espíritu Santo hasta que partió con el Señor, hasta que murió. Había un Pedro antes de Hechos 2 y un Pedro totalmente diferente después de Hechos 2. Iglesia, debemos anhelar ser bautizados por el Espíritu Santo. Debemos anhelar esa metamorfosis de la que vamos a hablar, esa transformación producida por el poder del Espíritu Santo. No podemos ser los mismos antes y después de recibir el Espíritu Santo. Ahora, si nos hiciéramos la pregunta: ¿por qué como creyentes debemos anhelar ser transformados por el Espíritu Santo? Es porque Él transformará nuestro carácter, porque Él nos capacitará para cumplir su llamado y porque Él fijará nuestra mirada en Cristo. La primera de todas, el Espíritu Santo transformará nuestro carácter. Cuando leemos Hechos 2 con la información de cómo era Pedro antes, podemos notar un cambio en su carácter. Es el mismo Pedro que predicó, fue el mismo Pedro que negó a Jesús 3 veces. Fue el mismo Pedro que le cortó la oreja al esclavo del sumo sacerdote. Fue el mismo Pedro que después de negar a Jesús, volvió a su antigua vida antes de conocer a Cristo. Y de repente ese Pedro se levanta, predica y 3,000 personas aceptan a Jesús.
En otra ocasión perfectamente le hubiera saltado al cuello de esa gente, o por las burlas, por la presión, hubiera huido, hubiera vuelto a su antigua vida. Pero en ese momento, lleno del poder del Espíritu Santo, Pedro se levantó y le predicó a la multitud, confrontó a la multitud contra el pecado. Y cuando vamos a los pies de Cristo, iglesia, cuando lo aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor, y somos bautizados por el Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice que Él moldeará nuestro carácter, que nuestra manera de ver la vida nos la cambiará. Empezaremos a ver la vida a través de los ojos de Cristo, y que llegaremos a ser maduros hasta la estatura de la plenitud de Cristo. La palabra de Dios dice que Él pone el fruto del Espíritu en nosotros. Tengo tan solo 26 años, pero Dios me ha permitido nacer en el Evangelio, y por el estilo de vida de mis padres siempre he estado en muchas iglesias, he ido de iglesia en iglesia, siempre siguiendo a mis padres hasta que pude tener la mayoría de edad y decidir. Y esto me ha permitido ver hombres y mujeres que llevan años en el Evangelio, hombres y mujeres que decidieron entregar su vida al Señor, pero hombres y mujeres que su manera de actuar, su manera de pensar, su manera de vivir la vida no cambió. Hombres y mujeres que siguieron viviendo la vida de la misma manera antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Y esto es algo curioso porque nos deja claro que esas personas, que esos hombres y mujeres no entregaron su vida completamente al Señor, no dejaron que su vida fuera transformada por el Espíritu Santo. Iglesia, nuestra manera de ver la vida cambiará y empezaremos a ver a través de los ojos de Jesús cuando dejemos que el Espíritu Santo transforme nuestro carácter. Yo mismo, el pastor, la verdad que hizo una presentación de mí muy bonita, pero mis recuerdos de mí, yo llegué aquí hace 12 años, mis recuerdos de mí no son tan bonitos. Yo era un joven medio rebelde, un fosforito. Y me acuerdo en una ocasión que se levantó un bulo sobre mi familia y una persona de la iglesia, y la bola había crecido tanto que estaban a punto de llegar a temas legales. Y me acuerdo en un martes de oración, la hermana Toña estaba aquí dando el culto, yo estaba atrás con mis hermanos y justamente esa persona en la clase, y apareció la persona que había levantado ese bulo. Y a mí lo que se me ocurrió fue intentar sacar la puerta del portón para tirársela a la cabeza, la verdad. Entonces, yo no recuerdo un Isaí recuerdo un Isaí un poco rebelde. Pero bueno, momentos después fuimos a casa de los pastores y ya habían llamado al pastor y ya le habían dicho lo que Isaí había intentado hacer. Y me acuerdo el pastor y dice, Isaí, tú no puedes actuar así. No puede ser que tu primera reacción sea tirarle el portón a la cabeza de una persona. Y a día de hoy doy gracias a Dios de que tan solo tenía 14 años y no me cogió trabajando en los camiones, porque posiblemente estaría en la cárcel. Por un momento me imagino a Pedro en esa escena, viendo a esa multitud a través de los ojos de Jesús, teniendo compasión de ellos, condenados por su pecado. Pedro se levantó y los confrontó y les dio una salida. Pedro predicó sobre un Jesús verdadero, un Jesús que es el camino, la verdad y la vida, y empezó a declarar quién era para que ellos tuvieran salvación. Hermanos, debemos anhelar que el Espíritu Santo transforme nuestro carácter, que el Espíritu Santo forje en nosotros el carácter de Cristo. Esa mirada compasiva que tenía Jesús. Cuando veamos a la gente por la calle, no seamos indiferentes a lo que está sufriendo. En muchas ocasiones me he encontrado a la misma persona en el Mercadona aquí arriba pidiendo alimento y parece ser que a veces somos indiferentes a lo que está sufriendo esa persona. El carácter de Jesús, la gracia, la paciencia, el amor incondicional hacia las personas, la fidelidad. Necesitamos que el Espíritu Santo transforme nuestro carácter para poder ir y predicar la palabra de Dios. Ahora, la segunda cosa de por qué como creyente, el segundo aspecto, por qué como creyente debemos anhelar ser transformados por el Espíritu Santo, es que Él nos capacitará para cumplir su voluntad. Cuando leemos el libro de Hechos, vemos que este no es el único discurso que hizo Pedro. Después vino el de los 5,000. Vemos que Pedro se metió en un montón de problemas por predicar la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Y en una de esas ocasiones, después de haber sanado al cojo en la entrada del templo, haber predicado de Jesús en el templo, fue llevado ante el concilio.
Y en Hechos 4:13 podemos ver la reacción del concilio al discurso de Pedro. Si me pueden acompañar, Hechos 4:13 dice así: los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Hombres comunes, sin ninguna preparación en las Escrituras, y usado por el Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios. Me encanta porque en algún punto de su vida Pedro no dio la talla. En algún punto de su vida Pedro tuvo que dejar sus estudios porque no fue suficientemente bueno para que un rabino lo escogiera. Y tuvo que aprender, lo más seguro, el oficio de sus padres. La Biblia nos enseña que cuando Jesús se encontró con Pedro, Pedro era un pescador. Ahora, cuando fue bautizado, el Espíritu Santo lo capacitó para cumplir su llamado, para cumplir su ministerio. Y podemos ver hasta qué punto el Espíritu Santo lo capacitó, que hasta los del concilio quedaron asombrados por el manejo de la palabra, por la valentía. Y déjame decirte que esa no fue la única vez que pasó. Pedro sufrió por predicar el Evangelio, pero gozoso porque sabía para quién lo hacía. Dios capacita al que llama, hermano. Pablo nos dice en 1 Corintios que quien nos llamó nos capacitará para cumplir su voluntad. De la misma manera que Dios capacitó a Pedro, también quiere capacitarte a ti, para que vayas y predica la palabra de Dios, para que vayas y cumplas la voluntad de Dios. Él también lo quiere hacer en tu vida. Prepárate. Como yo me acuerdo cuando llegué, aunque había nacido en un hogar cristiano, me acuerdo que empecé por el discipulado, después al par de años seguí en el seminario. Yo me he preparado y sinceramente no me preparé para estar un día aquí. No me preparé para estar un día aquí ante ustedes predicando la palabra de Dios. Me preparé para vivir un evangelio verdadero, para un evangelio de poder. Me preparé para ir y predicar las palabras a la gente que está ahí fuera necesitada. Estudia la palabra, hermano, ponla en práctica. Prepárate para el servicio. Nunca sabes hasta dónde Dios te va a llevar. Dios te va a dar las herramientas. Si lo hizo con Pedro, si lo ha podido hacer conmigo, también lo puede hacer contigo. Cuando llegué a la iglesia, le voy a contar un pequeño testimonio. Como pasé por muchas iglesias y siempre veía un patrón que se cumplía en todas las iglesias, yo vine con una idea preconcebida, una idea ya de casa. Yo creía que tú solo podías ser pastor, tú solo podías ser líder, tú solo podías ser usado con ciertos dones, como palabra de ciencia, sanidad, milagro, liberación, si solamente eras hijo de pastor. Yo lo creía, en base a mi ignorancia, a mi falta de experiencia, yo creía eso. Tan solo tenía 14 años. Perdonen a ese Isaías. Ahora, esta idea fue alimentada en uno de los campamentos. Bueno, para mí el campamento más especial, ese campamento en La Gomera, donde varios de los jóvenes, yo creo que casi todos recibimos el bautismo del Espíritu Santo, pero fue alimentada momentos antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hicimos un test de dones para ver más o menos qué dones podías tener, qué dones Dios te podría haber depositado en tu vida o en qué ministerio Dios podía usarte. Y justamente todo eso, pastor, liderazgo, palabra de ciencia, sanidad, liberación, todo eso yo le decía, no apto. Y esa idea fue alimentada. Yo siempre creí que nunca iba a poder llegar más allá de, no lo voy a decir porque puede ser una falta de respeto, pero nunca creí que pudiera estar aquí ante un púlpito, delante de la congregación predicando la palabra. Y fue alimentado por ese test de dones. Ahora, cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo y llegué de vuelta a Tenerife, a todo lo que fui poniendo que no, Dios puso que sí. Dios puso que sí. Dios puso que sí. Dios puso que sí. Porque no se trata de que si tú te ves capacitado o no. Se trata de que si tienes el corazón correcto, Dios lo va a usar. Hermano, si yo hoy estoy aquí no por lo bueno, no por lo capacitado, no por lo guapo, no por lo preparado que yo pueda estar, únicamente es por la gracia de Dios. Y todavía sé que queda un camino largo por delante. Ahora hay un llamado para cada uno de nosotros. Ir y predicar la palabra de Dios. Proclamar lo que Jesús dice en su palabra. Y el Espíritu Santo es quien nos capacitará para llevarla a cabo. Hemos visto que el Espíritu Santo transformará nuestro carácter, que también nos capacitará para cumplir su voluntad. Y por último, pero no menos importante, Él fijará nuestra mirada en Cristo.
Me gustaría leer los versículos de nuevo, Hechos capítulo 1, versículos 6, 7 y Hechos capítulo 2, versículos 40, 41. Capítulo 1, 6, 7 dice así. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberas a Israel y restaure nuestro reino? Él le contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Y en Hechos 2 leemos versículo 40, entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaban con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Podría poner otros textos de Hechos donde pasa algo similar, donde lo que importaba después del bautismo del Espíritu Santo era arrepentirse de una vida pecaminosa y volver a Dios. Lo que importaba después del bautismo del Espíritu Santo era cumplir con el llamado, con la asignación que Dios había dado para tu vida. Lo que importaba después del bautismo del Espíritu Santo era establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Hermanos, de repente el enfoque cambió en la vida de Pedro. Ya no se preocupaba por un reino terrenal que querían que fuera restaurado, el reino de Israel, sino anhelaban establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Anhelaban el regreso de Jesús para que estableciera su reino aquí. Ellos vivían con la certeza de que un día Cristo volverá. Hermanos, un día Cristo volverá. De repente lo terrenal dejó de ser importante para ellos. De repente ya no tenían tanto enfoque en ese reino, sino se enfocaban más en lo espiritual. Y según pasaba el tiempo, más dejaron de mirar lo terrenal, más dejaron de buscar el éxito terrenal y más pusieron su mirada en Cristo. No les importaba padecer, no les importaba sufrir, no les importaba nada con tal de predicar la palabra de Dios, con tal de llevar a la gente a los pies de Cristo. Y aquí es donde nos debemos de preguntar, hermanos, ¿dónde está puesta nuestra mirada? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿En dónde gastamos nuestra energía, hermanos? ¿En dónde depositamos nuestra seguridad? ¿Cuáles son nuestras prioridades en la vida? ¿Qué nos mueve para vivir día a día? Hace menos de 2 años estaba aquí el pastor Juan Alice, ¿cuántos se acuerdan de él? Ahora en Portugal. Y él predicaba y daba su testimonio del momento que verdaderamente entregó la vida de su hijo Oli al Señor. Y él exponía lo que era eso para él, porque él entendía perfectamente lo que era entregar tu vida al Señor. Él lo llevaba viviendo años, siendo misionero, guiados por el Señor para aquí y para allá. Y él sabía lo que significaba dar tu vida al Señor. Y desde ese momento Dios empezó a cambiar algo en mí. Dios empezó a cambiar mi visión sobre lo que consideramos el éxito en la vida, sobre lo que consideramos que es verdaderamente importante en la vida. Siempre pensé que era importante tener un buen trabajo, siempre pensé que era importante tener una buena casa, un buen coche, una buena familia. Incluso decidí desde el momento en que fui padre, o supe que iba a ser padre, decidí morir para darle lo mejor a mi hijo, para que tuviera unos buenos estudios, para que tuviera un buen trabajo, para que fuera un hombre recto, temeroso de Dios. Pero poco a poco Dios fue cambiando mi enfoque. Poco a poco Dios empezó a quitar mi visión de las cosas que yo creía que eran importantes y la empezó a poner en las cosas que verdaderamente son importantes, las cosas de arriba, en Cristo. A día de hoy ya no miro a Joel y deseo que tenga los mejores estudios. Ya no miro a Joel y no deseo que tenga la mejor casa. A día de hoy he decidido invertir en que mi hijo sea usado por Dios. He decidido preocuparme para que el día de mañana él pueda ser un gran pastor, él pueda ser un gran evangelista, él pueda ser un gran misionero, un gran maestro o un gran profeta. Porque eso es verdaderamente el éxito en esta vida. Que él pueda entender que el éxito está en cumplir la voluntad de Dios. Vivo aplicando esto en mi vida y esto me obliga a ser un buen marido. Esto me obliga a ser un buen hijo de Dios. Esto me obliga a ser un buen líder, porque Él va a estar viendo mis pasos. El éxito en la vida no es conseguir lo que este mundo cree que es la meta, que es tener lujo, es tener dinero. El éxito en la vida está en cumplir la voluntad de Dios. Y con esto no quiero decirte que de repente dejes tu trabajo, que te desocupes de tu familia, ni mucho menos, pero sí quiero animarte
a que pienses qué estás haciendo con los recursos, qué estás haciendo con el tiempo que Dios te ha dado, qué estás haciendo con lo que Dios ha puesto en tus manos. Y quiero decirte que al igual que Pedro, al igual que los apóstoles, deje que el Espíritu Santo transforme tu enfoque. Cuando leo Hechos, veo hombres y mujeres que decidieron cambiar el éxito terrenal por las cosas de arriba. Veo hombres y mujeres que pusieron a Jesús antes que su vida misma. Hermanos, los apóstoles terminaron cumpliendo el propósito de su vida. Los apóstoles fueron personas comunes, como tú y como yo, que pusieron su vida a los pies de Cristo, que decidieron dejarlo todo para seguir a Cristo, que lo más importante era Cristo. No solo aceptaron al Señor como su Salvador, sino también no aceptaron a Jesús como su Salvador, sino también como su Señor. Decidieron abrazar la voluntad de Dios por encima de sus propios deseos, de sus propias metas. Y todo esto a través del poder transformador del Espíritu Santo. Ahora hay ciertas preguntas. ¿Estamos dispuestos a dejarnos transformar por el Espíritu Santo? ¿Estamos dispuestos a que Él transforme nuestro carácter? ¿A que sea Él quien nos capacite? ¿A que sea Él quien enfoque nuestra mirada en las cosas de arriba? El carácter de Cristo en nosotros. Capacitados para cumplir con nuestro llamado. Y poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba. Me gustaría que pasara la alabanza. Y quiero terminar con unas palabras de este personaje, de Pedro. Una palabra de un hombre que sufrió la transformación del Espíritu Santo. Me gustaría que me acompañaran a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 16. Y dice así: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano ante los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquello que predicaron con el poder del Espíritu Santo, enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues la Escritura dice, sean santos, porque yo soy santo. Al igual llevas años en la iglesia, llevas años en los caminos del Señor,
Pero hoy quiero desafiarte, hermano, a vivir un evangelio lleno del poder del Espíritu Santo, donde Dios sea el centro de tu vida, donde tu mirada esté fijada en las cosas de arriba. Si de verdad el Espíritu Santo transformó el carácter de Pedro, lo capacitó y enfocó en su mirada, también lo puede hacer en la tuya. También lo puede hacer en tu vida. Pregúntate si verdaderamente has entregado tu vida al Señor, si verdaderamente has dejado esas áreas de tu vida para que el Señor la transforme. Y hoy quiero pedirte, primeramente, que te pongas en pie. Hoy quiero desafiarte a que si quieres vivir ese estilo de vida, si verdaderamente anhelas esa transformación, ese cambio en tu vida, vengas aquí al altar. Que pongas tu vida a los pies de Cristo. Que pongas todo lo que tú eres, todos tus deseos, todas tus metas a los pies del Señor. Y que rindas tu vida al Señor, no solo como tu Salvador, sino también como tu Señor. Para que sea Él quien guíe tus pasos. Para que sea Él quien te guíe en todo momento. Te desafío a rendir tu vida y tu corazón y vivir para Cristo. Y te aseguro que esto no es fácil. Te aseguro que es una decisión que se toma hoy, pero que mañana en la mañana tienes que reafirmar. He decidido vivir para Cristo. Si anhelas ser transformado por el Espíritu Santo, pasa aquí adelante. Yo ya estoy, yo quiero rendir mi vida al Señor. Yo quiero rendir todo lo que soy al Señor. No quiero perder el tiempo en cosas que parecen importantes, pero a la hora de la verdad no lo son. Te desafío, hermano. ¿Quieres vivir transformados por el Espíritu Santo? Pasa aquí adelante.